Estamos en una de las fechas más esperadas, Julia, como es la floración de la hortensia, y siempre hemos traído colecciones de hortensias para que la gente tenga variedad en su jardín, pero hoy queríamos resaltar para la gente que no tiene espacio en su jardín o en su terraza, una hortensia que es la Litter, que es una hortensia de pequeño porte. ¡Uy, la pequeña hortensia! Es decir, que la tenemos ahí. Ahí, Julia. Es que es tan pequeñica, la voy a levantar para que la vean nuestros cámaras. Muchas veces nos gusta tener la hortensia en nuestro jardín. Ahí, mira qué bonita. Es preciosa. Muchas veces nos gusta tener la hortensia en nuestro jardín o en nuestra terraza, pero nos ocupa mucho espacio. Todo el mundo tiene derecho a tener una hortensia. Ahí, claro, para que todo el mundo pueda tener su hortensia, hoy presentamos la variedad Litter. Es una especie de hortensia que alcanza una altura entre 40 y 60 centímetros de máximo y es ideal para jardines de pequeño espacio. Fenomenal. Bueno, pues es verdad que pensamos todos que somos capaces de cuidar una hortensia, pero cuando llega la hortensia a casa la vemos preciosa. Y al cabo de los días empieza a ponerse como mustia, parece que empieza como a arrugarse y decimos, ¿qué le pasa a la hortensia? Seguro que la estamos regando demasiado la mayoría de las veces. Es una planta, Julia, que hay que tener una serie de requisitos para cultivarla. Es decir, nuestra hortensia, vamos a decir que significa hidrangea, que es su nombre, significa bebedora de agua. Por lo tanto, ya nos está indicando que es una planta que le gusta los riegos abundantes, pero sin pasarse. Exacto. Las hortensias, Julia, necesitan suelos ácidos, frescos y permeables. Cuando hablamos de permeables estamos diciendo eso, necesitan estar frescos, húmedos, pero no encharcados, ¿vale? Que ahí es donde cometemos muchas veces el error. Que dejamos el platejo. Dejamos el platejo o regamos más de la cuenta y ya ahí cometemos el error. Nuestra hortensia, Julia, las flores son pequeñas florecitas que se agrupan en corimbos terminales. Lo que marca el color de la flor de nuestra hortensia es el pH del suelo, es decir, con pHs muy ácidos nuestra hortensia la coloración va a ser más azulada y con pHs menos ácidos la coloración va a ser más rosa o más blanca. Por ejemplo, aquí en Castilla-La Mancha, en Toledo, por ejemplo. Aquí en Castilla-La Mancha, Julia, hay que ayudarle porque lo primero que tenemos que tener en cuenta es que cuando vamos a trasplantar nuestra hortensia o vamos a abonarla tenemos que utilizar sustrato y abonos para plantas ácidas específicos, para que tengan un pH ácido. Eso es muy importante a la hora de trasplantar, de trasplantar nuestra hortensia o de adquirir nuestra hortensia a la hora de trasplantarla, ¿vale? Sí. Los abonos igual, Julia, los abonos deben ser ácidos. Abonos para plantas ácidas. Lo que determina el color... Hay algunas bolsas que he visto, hortensias. Sí, pues ese es. Además, en los centros de jardinería viene muy bien especificado, o bien como plantas ácidas o bien como hortensia, no viene bien especificado. Yo soy de los que me gusta que me especifiquen. Eso es importante. Lo único, Julia, que cuando nos llevamos una hortensia a casa y vemos que nos la llevamos azul y al año siguiente no tenemos ese color azul, lo que debemos de hacer es aplicar un azulador de hortensias, que lo tenemos por aquí. Traído, el azulete, es como el azulete que se... No, casi, no es igual. No es igual, pero bueno. Con el que pintamos las paredes de nuestras tierras de Castilla-La Mancha. Lo que hacemos es empezamos, importante, Julia, cuando queramos dar color a nuestra hortensia, es importante aplicarlo 2 mesecitos antes de empezar la floración. Porque si no luego le cuesta coger el color, por lo tanto... Si esto no es como un tinte que te sube en el momento. No, tenemos que darle ahí como unos 50, 60 días para que absorba bien, coja bien el producto y luego nuestra hortensia, ese color, nos lo marque azul. Yo sé que mucha gente lo mismo hoy coge y dice, voy a ponerlo. Si lo pone, ¿qué pasa? Ya es tarde, Julia. Ya es tarde. Ya vamos tarde. Ya las hortensias empiezan a florecer a finales de primavera y todo el verano. De hecho, es una de las flores más esperadas de verano. Exacto. Porque sabes que la hortensia gusta mucho. Total. Hay que recordar también, Julia, lo que decíamos antes. Vamos a ubicarla, la ubicación en espacios de sombra o semisombra. Cuando hablamos de semisombra, siempre intentando evitar las horas centrales del día, puesto que esas horas centrales nos quemaría nuestra hortensia. Has traído otra variedad que fíjate que hoy no sabíamos ninguno que era Santa Julia, pues ha preparado la variedad Santa Julia para todas las Julias. Hoy tenemos tu hortensia, que fíjate, Julia... yo no sabía que había una hortensia ni que era mi santo. Son de la colección Charming, que ya las hemos traído otras veces, y tenemos aquí la variedad Julia, es tu hortensia. Pues si alguien quiere cumplir, ¿verdad?, o tener un detalle con la Julia, pues ya sabes, la hortensia Julia para ellos. Ayer me pasó una cosa, Ángel, estaba yo regando mi adorada planta, que sabes que tengo, y se lo contaré algún día la historia, y le eché agua mineral. Y me dice mi marido, pero Juli, ¿qué haces? Digo, me lo ha dicho Ángel. Bien, ¿También pasa con las hortensias? Bien, Julia, además, buena pregunta, porque la hortensia la debemos de regar con agua de lluvia. Sí que es verdad, Julia, que el agua que cogemos de la red, que tiene mucha cal, sí que es perjudicial para las hortensias. Es decir, las aguas que son muy duras perjudican a la hortensia.
¿Qué podemos hacer, Julia, si no tenemos agua de lluvia? Pues dejarla reposar, el agua de la red, dejarla reposar como 48 horas antes de regar nuestras hortensias. Curioso. Además, sí que hay que tener en cuenta, Julia, y resaltamos mucho eso, las aguas duras le van fatal a la hortensia. Fatal la hortensia. Yo recuerdo cuando mi abuela, pobrecita, que en paz descanse, siempre dejaba un cubejo en el patio para que se llenara de agua lluvia. Para eso era, para regar las sí, plantas. Pero ahora como no llueve, pues nada, no mal podemos apaño hacer nada, llevamos. claro. Bueno, que tenemos ya nuestros espectadores preguntando. Está nuestra amiga Emilia, nos llama desde Miguel Esteban. Y resulta que tiene un rosal. Y la parte de arriba del rosal se está poniendo de color gris. La abona y todo, pero a ver, ¿qué pasa? Vale, lo de color gris, Julia, muchas veces cuando el oidio se nos asienta en nuestra planta, en nuestra hoja, sí que es verdad que nos marca un color más blanquecino. A la vez que ese oidio sigue en la planta, se torna unos colores como grisáceos. Por lo tanto, seguro que es ataque de oidio. Debemos de tratar con un fungicida específico para el oidio o bien con azufre, que son los dos productos que podemos erradicar el temido hongo del oidio. Bueno, pues solucionado el problema. Tenemos una foto de WhatsApp, a ver quién nos la envía, nuestra amiga Pepa. Dice, hola, tenemos esta planta en mi comunidad de vecinos. Antes estaba mucho más grande, pero la hemos podado. ¿Hemos hecho lo correcto? ¿Necesita una maceta más grande? Julia, cuando podamos una planta, lógicamente perdemos parte de esa planta. Si por necesidades esa planta se tuvo que podar, lo único que debemos de hacer para que crezca otra vez es abonarla y, si fuese necesario, hacerla un trasplante a una maceta mayor con un sustrato específico para plantas verdes. Muy bien. Rosa, desde Toledo, ella tiene un naranjo. Es pequeñico, eso no quiere decir que sea joven, pero ella cogió naranjas el año pasado y este año resulta que están las hojas arrugadas y unas grietas abiertas en el tronco. A ver qué puede ser eso. Vale, muchas veces, Julia, lo de las hojas arrugadas puede ser por algún insecto que nos pique y a la picadura de ese insecto la hoja se nos arruga. Puede ser también por falta de calcio. Habría que valorar, sí que es importante, Julia, empezar a abonar nuestros cítricos, puesto que cuando hacen esa floración y posteriormente el fruto necesitan más nutrientes. Además, hay que recordar, Julia, que cuando vamos a abonar nuestros cítricos es importante aplicar un abono específico para cítricos para que tenga esa cantidad de nutrientes, esa proporción necesaria para ese cítrico. Muy bien. Una foto de WhatsApp. A ver quién nos la envía. A ver. ¡Ahí lo tenemos! Dice Rosa, hoy están todas las rosas. Dice, hola, tengo esta planta de la moneda en la que han aparecido unas manchas blancas en las hojas. ¿Qué puede ser? Vale, esas manchitas blancas, Julia, sí que son picaduras de insecto. Lo que hace el insecto es, cuando pica, hace una decoloración, que es lo que vemos que se aprecia en la hoja. A esa decoloración se va sumando que la hoja luego se volverá más amarilla. Tratamos con un insecticida, siempre hacemos tratamientos de intervalo de 15 días y valoramos luego el estado de la planta. Remedios. Nos llama desde Zapateros, en Albacete, y tiene unas calas en una maceta. Su pregunta es si después de regarlas el agua que sobra la tira o la deja. Siempre, Julia, siempre hay que retirar el agua. ¿La tira? El agua, sí. Además, está bien poner el agua en el plato, Julia, para regar por capilaridad, porque por esa forma de regar nos aseguramos que la planta está mejor regada, pero sí que hay que recordar que ese agua estancada con temperatura ambiente alta es un caldo de cultivo para hongos. Por lo tanto, está bien poner el platito y cuando transcurra 15 minutos, 20 minutos, retiramos ese agua sobrante. Pues eso hay que hacerlo así, ¿eh? Bueno, una foto de WhatsApp. A ver, ahí la tenemos. Nos pregunta nuestra amiga Felicidad. Hola, mi planta tiene algunas hojas amarillas. ¿A qué cree que se debe? Vale, ahí estamos hablando de una zamioculca, Julia. La zamioculca es muy sensible cuando nos excedemos un pelín. Zamioculca. Cuando nos excedemos un pelín con el agua de riego, nos aparecen esas hojas amarillas. Por lo tanto, vamos a dejar de regar y sí que es conveniente para recuperarla hacer un abonado de plantas verdes. Ya no había visto yo nunca esa planta. Josefa nos llama desde Ciudad Real. Tiene una pilistra, muy hermosa la tiene. Pero tiene así como una ceniza en las hojas. ¿De qué será? Vale, lo de la ceniza, Julia, igual puede ser algún hongo que nos ataque a la hoja y nos cree esa coloración en la hoja con tono grisáceo. Por lo tanto, vamos a tratar con un fungicida polivalente. Igual, siempre repetimos de hacer 3 tratamientos para valorar el estado de la planta. Nuestra amiga María nos llama desde Munera, en Albacete. Tiene los rosales como con una especie de grasilla en las hojas. Vale, lo de la grasilla, Julia, ya nos está indicando que tenemos algún pulgoncillo en nuestra planta, porque esa grasilla es el excremento de ese insecto. Por lo tanto, lo primero, erradicar el problema, que es el pulgón. Cuando erradiquemos el problema del pulgón, cogemos un litrito de agua con 2 gotitas de mistol para quitar esa melaza, para que posteriormente no se nos asiente un hongo que se conoce como hongo negrilla. El mistol estatal, nuestra amiga Tere, de Toledo. Resulta que ella dice que a sus olivas
le han salido como una especie de pelusilla blanca. Vale, ahí estamos hablando A ver, de ¿qué puede ser cochinilla algodonosa, Madre Julia. mía, ¿cómo están hoy? Ay, ¿cómo están los jardines? Ay, Virgen Santa bendita. Estamos regular, en la época, Julia, de que surjan todos los problemas en el jardín. En el caso del olivo estamos hablando de cochinilla algodonosa. Es una especie de algodón No se que libra ni se nos una. asienta, Pasa la uva y todas las sobre plantas todo hoy. en todos los brotecitos nuevos del olivo. Lo que tenemos que hacer, Julia, es tratar con un insecticida siempre específico para la plaga, en este caso cochinillas, igual hacer tratamientos de intervalo de 15 días. Una foto de WhatsApp, ahí la tenemos. A ver qué nos pregunta, ¿tenemos suerte? Begoña, hola, mi planta tiene este aspecto, no sé qué le pasa. Ay, Begoña. Vale, está un poco triste, la verdad. Sí. Hay que necesita ahí un abonado para plantas de flor rico en fósforo y potasa, Bueno. para que con el abonado la planta crezca y emita más flores. Menos mal que solamente es abono, porque con tanto hongo que tenemos hoy setero... A ver, es que mi pueblo eres un hongo Sí. setero. Vamos a cerrar con una historia. Se llama Mari Carmen, nuestra espectadora. Nos llama desde Sevilla y quiere felicitarnos por tu sección de jardinería. Porque dice, ahí cuando te lo diga Ángel, cuando te lo vas a poner, que en toda Sevilla y en toda Andalucía, fíjate lo que te digo, si es grande Andalucía, no hay ni un jardinero que explique las cosas como tú. Pues, ¿qué le voy a decir yo? Muchísimas gracias. Y que te ves siempre desde Sevilla. Encantadísimo de ¡Ole, estar mi aquí Ángel! todos los miércoles con todos ustedes. Si es que Gracias. un traje tienes que mandar de corto para que te vayas a la feria el año que viene. Pues sí, me voy, claro. Nos vamos Muchas de gracias, feria. Sol, si es que vale más que las pesetas. Gracias, Bueno, que Julia. continuamos en Estando Contigo. Gracias.